Bueno, jóvenes, en este video vamos a analizar el tema de ecuaciones de primer grado. Vamos a partir de cómo es que surge una ecuación de primer grado o de dónde surge una ecuación de primer grado. Las ecuaciones surgen de una expresión aritmética que conocemos como igualdad. Una igualdad, un ejemplo es esa expresión que acabo de colocar, esto denominamos igualdad. Es una expresión aritmética porque solamente contenemos números, operadores, sumas, restas, puede haber multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces incluso. Pero aquí lo importante es que tenemos el signo igual, encontramos el signo igual. ¿Igual que? Cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones donde solamente intervienen operadores y números o constantes y está el signo igual, entonces a esto es a lo que denominamos una igualdad. Las igualdades, cuando nosotros las analizamos por primera vez, nos dimos cuenta que pueden ser sujetas a solo dos soluciones, una solución verdadera y una solución falsa. Es decir, una igualdad solamente podemos decir que es verdadera o correcta, o que es falsa o incorrecta. Así vamos a resolver las igualdades. Por ejemplo, en este caso nosotros en la igualdad, pues tenemos un primer miembro, un segundo miembro. Si nosotros hacemos la operación indicada, en este caso 4 más 6 nos da 10 para el primer miembro, igual a 22 menos 12, aquí nos da 10 también. Entonces, cuando tenemos resuelto en cada uno de los miembros de la igualdad, entonces hacemos la comparativa. Dice, ¿10 es igual a 10? Sí. Para este caso, la igualdad fue correcta o verdadera. ¿Sí? Ese es un posible resultado. Pero pudimos haber tenido un caso de una igualdad donde, por ejemplo, si tuviéramos un menos 3 más 4 igual a 10 más 8, por ejemplo, y resolvemos las operaciones, aquí tendríamos 1 positivo y aquí tendríamos 18. Hacemos la comparativa, 1 es igual que 18, no. Entonces ahí tenemos el otro posible resultado que podemos tener en una igualdad, o bien sean correctos o bien sean falsos. Solamente tenemos esos dos resultados en una igualdad. Pero ¿por qué hablamos de las igualdades? Porque las igualdades, cuando nosotros agregamos variables dentro de ellas, entonces se convierten en lo que conocemos como ecuaciones. Vamos a analizar un caso. Decíamos entonces, si a una igualdad que la distinguimos fácilmente por el operador igual que, y porque hay constantes, hay operadores, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Entonces cuando agregamos esas variables, que en este caso estamos agregando la variable x, deja de ser una igualdad y se convierte en una ecuación. Ahora estamos hablando de una expresión algebraica. Y en las ecuaciones de primer grado en específico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya dijimos, debe de estar forzosamente el signo igual que, debe de haber constantes, como en el caso de las igualdades, constantes que son valores dentro de los números reales. Vamos a tener operadores, operadores de suma, de resta, puede haber multiplicación, división, potencias, raíces. Solamente que eso muchas veces ya nos hacen que la ecuación ya no sea de primer grado, por eso aquí no les estamos colocando. Y el hecho de que digamos que la ecuación es de primer grado, ¿a qué se refiere? Se refiere a el exponente mayor, que en este caso es el único, que tenemos en la expresión algebraica. Es decir, si observamos, la variable x aparentemente no tiene exponente, pero ¿qué significa? Que tiene un exponente 1 imaginario, ¿verdad? Y a esto hace referencia el hecho de decir de primer grado, porque este es un 1. Si aquí tuviéramos un 2, entonces podemos decirle de segundo grado.
Si tuviésemos un 3 de tercer grado y así sucesivamente. El grado de una ecuación está determinado por el exponente más grande que se encuentra en la expresión algebraica. Bueno, entonces tenemos variables. En una ecuación debe de haber variables, ¿sí? Vamos a tener esas constantes cuando están acompañadas de una variable. No le llamamos constante, le llamamos coeficiente. Eso es como comúnmente nos referimos a ellas cuando la constante acompaña a una variable o la está multiplicando, ¿sí? Cuando está sola sí le llamamos constante. Bueno, ahora, ¿cómo se divide una ecuación de primer grado? Pues igual que la igualdad, vamos a tener un primer miembro que es del lado del igual hacia la izquierda, y vamos a tener también un segundo miembro que es del lado del igual hacia la derecha. Segundo miembro. Esto es la forma y los elementos que normalmente tenemos en una ecuación de primer grado. Puede que hagan falta algunos y puede incluso que agreguemos otros, pero en general esta es la estructura que va a guardar. Cuando nosotros resolvemos una ecuación, las variables que intervienen en ellas sabemos que representan incógnitas o valores desconocidos. Pero esos valores desconocidos, ¿por qué existen o cuál es su propósito? El propósito de ese valor desconocido es precisamente encontrar un número, un valor. En las ecuaciones de primer grado solamente existe un único valor, ¿sí? Que va a ser posible que una vez que lo introduzcamos en la expresión se cumpla la igualdad, ¿sí? Cuando nosotros sustituimos ese valor, supongamos que decimos que aquí la solución para esta ecuación es 3. Digamos que x es igual a 3, se me ocurre. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para verificar que esa ecuación realmente la respuesta es x igual a 3, pues simplemente sustituirlo donde esté la x. Hagamos este ejercicio para que nos quede más claro. Sustituimos donde está la x, ese 3, y observemos qué ocurre. La expresión deja de ser algebraica y regresa nuevamente a ser una expresión aritmética donde solamente hay operadores y números o constantes, ¿sí? Resolvemos las operaciones, aquí nos quedaría 6 más 4, aquí nos quedaría 18 menos 10. Seguimos operando, aquí nos queda 10 y aquí nos queda 8. Y preguntamos, ¿el 10 es igual al 8? Nos damos cuenta que no, ¿verdad? Nos damos cuenta que ese valor x igual a 3 no está haciendo que se cumpla la igualdad. Es decir, no es la solución a esta ecuación. Cuando nosotros encontremos el número que haga posible que la igualdad se cumpla, es entonces que decimos que resolvimos la ecuación. Pero ese número normalmente no lo determinamos pensando en un valor. Si no se cumple pensamos en otro, si no se cumple pensamos en otro. No lo hacemos así porque eso sería una tarea muy laboriosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una serie de pasos muy sencillos y ya definidos para resolver esas ecuaciones de primer grado que vamos a analizar enseguida. Esa serie de pasos que nos enseñaron desde la secundaria y que es muy simple y que nos permite resolver cualquier ecuación de primer grado. Tenemos nada más aquí la ecuación. Ya dijimos que la estructura en general es de esta manera, pero puede haber algún elemento que haga falta, incluso puede faltar un miembro completo, puede faltar incluso el operador igual y tendríamos que colocarlo, ¿sí? Bueno, los tres pasos son los siguientes. Primer paso, y esto es solamente que no haya alguna operación pendiente, excepto suma y resta. Suma y resta siempre va a estar y no la vamos a considerar operación pendiente. ¿Qué vamos a considerar operación pendiente? Que haya un paréntesis, un producto, una división, etc. Si hay ese tipo de operaciones, primero las debemos de resolver y luego, ya que lleguemos a esta forma donde solamente va a haber sumas y restas, entonces sí aplicamos los tres pasos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más adelante de algo así. Entonces, el primer paso, lo que vamos a hacer es ordenar. Vamos a ordenar todas nuestras variables y todas nuestras constantes en miembros separados, ¿sí? Que todas las variables queden juntas en un miembro y que todas las constantes queden juntas en otro miembro. Y no revuelto como está ahorita, ¿sí? Ahorita tenemos en el primer miembro una variable y una constante, en el segundo miembro una variable y una constante.
Debemos de ordenarlas. Ese va a ser nuestro primer paso. Y para poder hacer ese primer paso debemos de considerar solamente una regla. ¿Cuál es la regla? Que si yo tengo que mover un elemento de un miembro a otro, sea cual sea, lo que voy a hacer es cambiarle la operación al término que tenga que mover. A la hora de moverlo, si está sumando, lo paso con su operación contraria, restando. Si está restando, lo paso con operación contraria, sumando. Si está multiplicando, lo paso dividiendo. Y así sucesivamente. Vamos entonces a probar este caso. Vamos a ordenar todas nuestras variables. Por costumbre lo hacemos en el miembro izquierdo, aunque no necesariamente tiene que ser así. Lo puedes hacer del lado derecho y el resultado va a ser el mismo. Entonces, ordenamos esta 2x que ya está en el miembro izquierdo, ahí la voy a dejar. Cuando deje un elemento en donde ya está, no le hago nada más que transcribirlo. No aplicamos la regla de cambiarle la operación. Eso es solo cuando lo vamos a mover a otro lado. Si ya está ahí, simplemente transcribimos. En el caso de este 6x que está en el segundo miembro, este valor sí lo voy a mover al primero. Observemos qué operación tiene. Imaginariamente aquí hay un más, un positivo. Entonces se dice que está sumando. Pasaríamos a operación contraria, que sería restando. Este paso lo vamos a hacer con todas las variables. En este caso solamente hay dos. Entonces ya terminamos con las variables. Hacemos lo mismo con las constantes. La constante menos 10 que ya está en el segundo miembro y ahí va a permanecer, pues simplemente la transcribo. Pero esta constante 4 que está sumando, ojo ahí, para poder identificar cómo se encuentra el término, si sumando o restando, nos vamos a fijar siempre a la izquierda. Nunca lo vamos a hacer a la derecha. Observemos este término. Si yo me fijo a la derecha, diría que está restando. Debemos de hacerlo siempre a la izquierda. Aquí como no hay nada, sabemos que imaginariamente hay un positivo o un más, entonces está sumando, ¿sí? Este 4 a la izquierda hay un más, está sumando, pasaría con operación contraria restando. Y ahí ya ese es nuestro primer paso, ordenamos. Vamos a ponerle aquí, ordenamos variables y constantes. ¿Sí? Ordenamos variables y constantes, ya está. Segundo paso, lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes, la suma y resta de expresiones algebraicas que ya vimos en videos anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de todas las x debe de quedar una sola, de todas las constantes debe de quedar una sola, realizando la operación que se indique. Aquí dice 2x menos 6x, es una resta porque son signos diferentes. El número más grande es el 6x, entonces el resultado va a quedar negativo y restamos. A 6 le quito 2, me quedan 4x. Ahí ya hicimos nuestra reducción en el término o en el primer miembro con las x. Hacemos lo mismo en el segundo, menos 10 menos 4, aquí es una suma de negativos y nos dará menos 14. Y ese ya es el segundo paso, ¿sí? Le llamamos reducción de términos semejantes. Bueno, nuestro tercer paso no siempre es necesario. En algunos ejercicios, llegando al segundo paso, ya se termina el ejercicio, ya encontramos la solución. En otros no, como es el caso de ahorita, no hemos llegado a la solución, porque la solución nos indica o sabemos que ya llegamos a ella cuando la x está completamente sola. Es decir, x es igual a algo. La x no tiene ni coeficiente, ni denominador, ni exponente, ni signo. Debe de estar completamente sola y ahora sí, ese es ya llegamos al resultado. Es lo que nos indica que ya llegamos al resultado. Entonces aquí, como todavía tiene un coeficiente, ese coeficiente se lo debemos de quitar. Y para quitarlo, pues ya dijimos que la regla es cambiarle la operación si lo vamos a mover de un lado a otro. Ahorita este menos 4 lo quiero mover al segundo miembro para que quede la x sola. Entonces ese menos 4, ¿qué operación está haciendo? Y aquí mucho cuidado. Si observamos a la izquierda, como habíamos dicho anteriormente, pues dice ahí menos, está restando. Entonces pasaría sumando. Ojo ahí, en el caso de los coeficientes no aplica esa misma regla, porque un coeficiente se sobreentiende que está multiplicando a la variable.
desde un inicio, siempre los coeficientes van a multiplicar a la variable, está multiplicándose. En álgebra es común que cuando tengamos un producto entre constante y variable, por ejemplo aquí 4x, no le pongamos 4 por x o entre paréntesis 4x, esto no se hace en álgebra. Se sobreentiende que con que estén uno seguido del otro, se está multiplicando, ¿sí? Entonces, si este menos 4 está multiplicando a la x, pues su operación contraria sería dividiendo. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasarlo dividiendo. Ahí ya está dividiendo, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos a ese punto, ese ya es nuestro resultado. Pero aquí mucho cuidado, ya les he comentado en videos anteriores, que cuando nosotros tenemos como resultado final una fracción, esa fracción debemos de expresarla en su forma más reducida. Es decir, vamos a tratar de reducirlo lo más que se pueda. Siempre en las fracciones lo primero que verificamos es si se puede dividir de manera exacta. Si se puede dividir de manera exacta, lo hacemos. En este caso nos damos cuenta que no se puede dividir de manera exacta porque el 4 no divide al 14 en un entero, lo hace en fracción o en decimal. Entonces, si no se puede dividir, nuestra segunda opción es tratar de reducirla. Sacarle mitad, sacarle tercera, sacarle cuarta, lo que tenga, pero vamos a tratar de reducirla. En este caso nos damos cuenta que se puede sacar mitad. Pero además nos damos cuenta que hay choque de signos, también eso lo debemos de quitar, ¿sí? Entonces, vamos a quitar primeramente el choque de signos, aplicando la ley de los signos, menos por menos da más. Sacamos mitad, mitad de 14, 7, mitad de 4, 2. Y ahora sí, esta expresión es la más reducida posible y esta es mi solución a la ecuación de primer grado. Verifiquemos entonces si ese valor hace que se cumpla la igualdad de la que hablábamos al inicio. Esta va a ser nuestra comprobación. Simplemente vamos a sustituir, como ya decíamos, en la expresión original el valor que acabamos de obtener. Entonces decimos, vamos a realizarlo, dice 2 por el valor de x, donde x, según nosotros, pues vale 7 medios, y es lo que vamos a ver, si realmente vale 7 medios. Más 4 igual a 6 por el valor de x, otra vez los 7 medios, menos 10. Realizamos operaciones, 2 por 7, 14 medios, más 4 igual a 6 por 7, 42 medios menos 10. Seguimos operando, 14 entre 2, 7, más 4 igual a 42 entre 2, 21 menos 10. Sumamos, 7 más 4, 11, 21 menos 10, 11. Observemos que 11 es igual a 11, sí, se está cumpliendo la igualdad. Y dijimos que la ecuación tenía solución cuando la igualdad se cumple. Entonces, el único valor que hace posible que esta igualdad se llegue a cumplir es x igual a 7 medios y esa es su solución, ¿sí? A este tercer paso le llamamos despeje. Por aquí no le habíamos puesto el nombre. Esto se llama despejar la variable. Cuando le quitamos lo que la acompaña. Despejamos la variable, ¿sí? Y ahí esos son los 3 pasos para resolver una ecuación de primer grado. Vamos a hacer algunos ejemplos en el siguiente video.